nombre es Augusto Rubio Acosta, yo soy periodista, yo vengo de Chimbote. Yo he presentado un trabajo que se llama El nudo en la garganta, es una crónica de la violencia política de los años 90 que me tocó vivir y también, la publiqué en el diario La Industria de Chimbote, ¿no? ¿Qué le ha motivado para participar en este concurso? Bueno, yo creo que los peruanos estamos con una herida abierta, todos tenemos una herida abierta, estamos en realidad desangrándonos y es necesario que la memoria fluya, ¿no? Que la memoria aflore para poder reconciliarnos. Si queremos reconciliarnos va a ser necesario que salgan a la luz todas las cosas vedadas, las cosas oscuras que han sucedido durante años, durante 2 décadas y que nos han tratado muy mal, nos han hecho sangrar, ¿no? ¿Y usted cree que en este momento desde el Estado, o sea, hay un esfuerzo suficiente para cerrar esta herida, para cumplir con esta obligación de la memoria? No, yo creo que no. Yo creo que el Estado está de espaldas a las víctimas. Creo que el Estado no nos sentimos representados, la mayoría de ciudadanos. En mi caso yo no me siento representado en lo más mínimo por el Estado. Y considero que si bien es cierto las víctimas necesitan una reparación material porque han sufrido pérdidas materiales enormes, millonarias, pero también es necesario una reparación moral sobre todo, ¿no? Y sobre todo que los peruanos nos sintamos más en confianza y podamos convivir en paz, que es lo importante. Claro. ¿Hay algo que haciendo este trabajo usted ha aprendido, que le ha enseñado haciendo este trabajo, algún conocimiento nuevo, algún entendimiento nuevo? Bueno, a mí el redactar esa crónica que se llama El nudo en la garganta me ha resultado, aunque parezca mentira, bastante doloroso, ¿no? La experiencia que yo narro en estas crónicas se produjo cuando yo era estudiante de San Marcos y el año 90 tenía 16 años. Yo tenía 16 años y conocía a una persona que fue desplazado por la violencia de Ayacucho o de Santillana, bueno, en Aranguay, y yo lo plasmé, ¿no? Entonces, el recordar todo eso, revisar los materiales que tenía guardados durante muchos años, pues ha sido doloroso para mí, pero he aprendido bastante también. Muchas gracias y mucha suerte. Bueno, yo soy Vilma Escalante Delgado, soy periodista, lógicamente, ejerzo hace más de 11 años y laboro actualmente en el diario La Primera de Lima. ¿Qué le ha motivado para participar en este concurso? Bueno, siempre me interesó bastante el tema de derechos humanos, sobre todo teniendo en cuenta como la experiencia que hemos vivido, ¿no? Los peruanos en estos años, casi 20 años de una guerra interna, ¿no? Que nos ha marcado de por vida y es necesario que estos temas se traten porque es un tema que todavía tiene que ser resuelto por los peruanos, ¿no? Y los responsables deben ser sancionados para que una vez se comprenda que estos hechos tan horribles que se cometieron en el país no pueden repetirse. ¿En qué manera todavía se sienten las secuelas de la violencia política en la vida en Perú? Bueno, se siente a diario, ¿no? Sobre todo cuando voy a cubrir o cuando me llegan denuncias de diferentes partes del país, donde las víctimas que dejó esta guerra absurda que vivió el país, se quejan ya sea que porque sus familiares asesinados no son los responsables de sus muertes, no son sancionados, ¿no? Por una justicia que tarda en llegar o quizás por intereses de altas esferas del poder que no quieren revelar quizás los nombres de los autores de estos crímenes, ¿no? También hay por el otro lado, ¿no? También víctimas del lado que dejó el terrorismo, con víctimas militares que también el Estado también los tiene abandonados y no cumplen con ellos, ¿no? A pesar que hay compromisos establecidos de invalidez. Y yo he tenido, podría hacer también un reportaje sobre estas víctimas dejadas por esta guerra y la conclusión es que llego es que todavía no son resarcidas y los responsables de sus penas, de sus sufrimientos o de sus muertes no son sancionados como corresponde. Entonces, ¿qué diría que sería la tarea con mayor urgencia para los siguientes 5 años para lograr esta reconciliación? Concientizar, falta todavía concientizar a la población porque hay todavía peruanos que piensan que como no fueron tocados directamente, piensan que este es un problema de otros peruanos, lo ven de lejos, ¿no? Entonces todavía falta concientizar a la población y también llamar la atención a las autoridades para que una vez por todas decidan colaborar en forma fehaciente, porque hay una negativa constante de las autoridades, sobre todo las actuales, de colaborar para que estos temas sean resueltos, ¿no? Porque todavía hay muchas
muchas penas, como le digo, no muchos familiares que exigen justicia para sus muertos o para la gente que quedó discapacitada producto de la violencia, que no son resarcidos. Por eso que tenemos que sobre todo llamar a la conciencia de los peruanos que creen que es un asunto de otros y de las autoridades, para que de una vez se pueda hacer justicia. Muchas gracias por sus comentarios y suerte esta noche. Gracias. Yo soy Alberto Cuquín Maturana, soy periodista, he sido convocado por el Consejo de la Prensa Peruana y por el movimiento justamente que organiza este evento, para que no se repita, para ser miembro del jurado. Yo soy miembro del jurado. Por eso estoy en este evento. Usted como miembro del jurado ha revisado obviamente todos los trabajos. ¿Qué motivación ve usted en los periodistas para participar en este concurso? Mire, realmente yo, al hacer una revisión exhaustiva de los textos, de los videos y de los mensajes radiales, encontré una profunda convicción de los autores para transmitirle, como lo han hecho a través de sus publicaciones, este enorme sentimiento y necesidad que tiene el pueblo peruano de poner punto final a todo un largo proceso de violencia que ha vivido el país. El Perú requiere no solo reconciliación, el Perú requiere justicia, el Perú no quiere impunidad, el Perú quiere que a lo largo de estos años, en una evaluación que se ha hecho a través de la Comisión de Verdad, quiere que se sancione lo que hay que sancionar y finalmente reconciliar a un país que ha vivido estos últimos 20 y tantos años de una cruda violencia tan terrible como la que han vivido seguramente en otros países. Y viendo los trabajos, ¿cuáles obstáculos podemos ver para lograr justamente esta reconciliación, este punto final? Claro, hay muchos obstáculos, obviamente aún hay resistencias en ciertas autoridades, ¿no? Hay grupos de personas que consideran que este es un tema exclusivamente de aquellos que de alguna u otra manera tienen una ideología, pero yo creo que aquí el problema no es ese. El problema es de la conciencia cívica y de la conducta de los ciudadanos que creemos en la libertad, que creemos en la paz, que creemos en la necesidad de hacer justicia social. Yo creo que eso radica fundamentalmente la aspiración, y frente a esos obstáculos no hay más que proseguir, que hay que continuar. Sí. Eso es fundamental. Esta semana también se va a conmemorar los 60 años de los derechos humanos, ¿no? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Usted diría que en este país, en Perú, los derechos humanos son una realidad para todos los peruanos o falta todavía en este aspecto? No, aún tenemos que trabajar muchísimo. Eso todavía no se ha logrado. Y yo creo que por la experiencia que yo he tenido como corresponsal de prensa extranjera durante tantos años y de haber vivido dos conflictos armados en el exterior, como es el caso de Nicaragua, la revolución de Nicaragua y la guerra civil en El Salvador, y luego la violencia en el Perú, creo que los derechos humanos es una tarea aún por resolver. Hay que trabajar mucho, intensamente, las autoridades, las organizaciones civiles, las propias Fuerzas Armadas, la policía, es decir, todos tratando de buscar que el derecho de los ciudadanos sea respetado. El derecho humano de cada uno de los ciudadanos sea respetado y no violentado como ha ocurrido en los últimos tiempos, no solo en el Perú, en muchas partes del mundo, y sigue ocurriendo. Y desde otros países, sobre todo los países europeos, ¿qué podemos hacer como personas comprometidas con los derechos humanos para apoyar este proceso en el Perú? Para apoyar el proceso en el Perú se requiere evidentemente mucha cooperación, mucha predisposición de los países que efectivamente tienen una conciencia mucho más desarrollada respecto a la defensa de los derechos cívicos, ciudadanos y humanos. Yo creo que la cercanía de ustedes, los europeos o de cualquier otro país, ayudará mucho a fortalecer nuestra convicción de que por encima de cualquier disputa, de cualquier diferencia ideológica, está la vida de la persona. Yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Yo me llamo Romualdo Tito Pinto, de las provincias altas de Cusco. Yo soy de Sicuani, que pertenezco a la provincia Canchis, nacido en Canchis. Yo soy netamente de las comunidades, representando hijo de comunidades campesinas, ¿no? Yo trabajo en las 4 provincias altas,
Canchis, Canas, Chumbivilcas y Espinar. Mi trabajo es en una institución de vicaría, pertenece a una iglesia católica. Yo soy un promotor de derechos humanos, también trabajo como comunicador social, ¿no? Yo soy coordinador y presidente de comunicadores bilingües de las provincias altas. Muy bien. ¿Qué le ha motivado para participar en este concurso Sevillera más 5? Lo que me motivó es un poquito, yo sufrí también esas épocas. Yo era joven, pasó aquel en 1982, esta violencia política donde yo trabajaba en una institución que es límite con